Mire, está bien que la gente, yo todavía no empezamos, pero quiero dar aviso antes de los avisos. Pongan la atención cuando hablen de un evento que va a haber aquí en el otoño, en noviembre creo que es, sobre el Vaticano II, Francisco, etc. Bueno, también yo la semana pasada, la primera vez que hablé, no me acuerdo si dije bien cuando hablaba de Jacobo, el de la conspiración de la pólvora. Ese era Jacobo I, el que decía: el rey viene de Dios y la ley del rey. Adeo rex, a rege lex. La ley, el rey viene de Dios y la ley del rey. Ese era Jacobo I. Jacobo II es el de la Revolución Gloriosa. Es el que era católico. Luis XIV le mandaba dinerito con la esperanza de que un católico reinara en Inglaterra, porque Luis XIV se la tenía cogida con los holandeses y quería acabar con los holandeses, y le vendría muy bien una alianza con Inglaterra para eso. Ese era Jacobo II, el que lo quitan, y entonces ponen a una de sus hijas que estaba casada con Guillermo de Orange, de William and Mary, que estaba casada en Holanda, eran protestantes, ¿no? Y entonces ahí ocurre lo que se llama la Revolución Inglesa, que es muy interesante porque ya en el siglo XVIII Inglaterra tenía una constitución, perdón, en el siglo XVII Inglaterra tenía una constitución que para nosotros en la tradición hispana nos haría mucho bien reflexionar de cuándo fue que España tuvo la primera constitución, cuánto duró, cómo se manejó. Nuestra tradición no es constitucional, es triste, pero es así, es muy personalista. Los sajones fueron formados, muy pronto, ya en el siglo XVII, tenían una constitución. Un hombre tan crítico como Voltaire admiraba muchísimo a los ingleses por eso, por su idea constitucional. Y eso mismo hizo que los mismos norteamericanos luego salieran con aquella famosa frase de no taxation without representation, ¿no? ¿Cómo usted me va a poner impuestos a mí si yo no puedo votar sobre los impuestos? Que en realidad fue lo que pasó en Inglaterra, porque los reyes, tanto Jacobo I como su hijito Carlos I, que se metió a cobrar tantos impuestos que literalmente perdió la cabeza. Le cortaron la cabeza. Y, o sea, lo mataron. Entonces esa gente quería aprobar impuestos sin consultar con nadie. Bueno, el otro día, la verdad que si me preguntan, no sé bien si lo dije bien o lo dije mal. Me dice, donde digo Diego, ¿no? Que uno ya son edades muy fuertes. Que la mente se le va. Sí, usted sabe que la gente que tiene edad como ya no sabe bien de quién está hablando a veces, ¿no? No, que se le va la mente. Bueno, pues estamos ya en la hora. Esto ya está, no sé, Joaquín está aquí. ¿Esto está grabando ya? ¿Todo está controlado? Bueno, pues... Buenas noches. Si alguno de ustedes no se ha registrado, que están por primera vez aquí, tenemos una planilla para que, si tenemos otra sesión de charla, podemos avisar. Además de esta conferencia, este sábado vamos a tener en la parroquia de Guadalupe una charla muy interesante sobre la familia en los documentos de Vaticano II. Están aquí los presentadores, Antonio y Nini Fernández, y ellos trabajan han sido muchos años profesores de ministerios laicos. Así que el sábado en la parroquia de Guadalupe a las 10, de 10 a 12 más o menos. Como ustedes saben, estamos planeando una conferencia mayor sobre el Papa y la conexión con Vaticano II en noviembre. Si hay alguna pregunta, pues la semana que viene les voy a traer unas hojitas de aviso. Pero estamos en preparación a eso, estamos teniendo estas charlas como esta que van a tener ellos el sábado para conectar
Nosotros todos sabemos de Vaticano II, pero a veces nos hemos olvidado muchas de las cosas que se presentan. Así que, sin más, el Padre Mazza. Bueno, pues muchas gracias. Los que están filmando, yo espero no haberme movido, no sea que filmen un espacio vacío. Muchas gracias siempre por su interés y atención. Estas charlas están en la página, van a estar en la página del Instituto Pedro Arrupe, siempre agradeciendo al Colegio de Belén que nos acoge y al Instituto Jesuita Pedro Arrupe, que es, como diríamos, el organizador de esta actividad. Con esta charla tenemos dos más luego. La próxima vamos a hablar cómo la ilustración crea toda una nueva situación intelectual en Europa y eso va a afectar muchas instituciones. Una de ellas es la Compañía de Jesús. Me voy a atrever a tocar un poco por qué fue suprimida y cómo la Compañía de Jesús. Y luego la última va a ser la Iglesia y la Revolución Francesa y Napoleón. Y ahí concluimos este ciclo. Yo espero más adelante, en el futuro, algún día, en el 2020 probablemente, dar otras 5 charlas más para llevar todo hasta el tiempo después del Vaticano II. Hoy estamos hablando de la Revolución Científica y la Iglesia, y en ella estudiamos con particular interés el caso de Galileo Galilei. Antes tenemos que hablar de qué fue la Revolución Científica. Casi siempre se enmarca entre la obra de Copérnico, que él nunca quiso publicar, que se la llevan en su lecho de muerte en 1543, y la obra de Isaac Newton, de la Principia Matemática, ¿no? Newton todavía escribió en latín, ¿no? Toda esta gente todavía escribía en latín. Copérnico tenía mucho miedo, él era clérigo, y él se daba cuenta que sus observaciones contradecían la letra de la Escritura, porque en varios lugares de la Biblia dice que la tierra está inmóvil, y esa es la expresión que nosotros tenemos. Mucha gente se reía de Copérnico cuando decía que la tierra se movía, y de hecho Copérnico no entró en la corriente general del pensamiento de Europa, tardó décadas en que la gente aceptara eso, y la gente se reía y se burlaba de las ideas de Copérnico. Hay muchas maravillas sobre eso. Pues nos vamos a fijar qué cambia con la Revolución Científica, qué intentó explicar y en qué se quedó corto, como es lógico. Siempre en la ciencia la gente se queda corta, siempre hay algo más. Fue un cambio grande la Revolución Científica porque se pasó de un pensamiento apoyado en la autoridad a un pensamiento apoyado en los experimentos, la observación y expresado de una manera matemática. O sea, todo el prestigio de Aristóteles y Platón, que eran muy leídos, ¿no? Todavía en el siglo XVI, a un pensamiento que va a valorar de manera crítica cualquier conclusión. De un pensamiento apoyado en la tradición y las autoridades, fulano dijo, mengano dijo, por ejemplo. Si usted coge la Suma Teológica de Santo Tomás, que es una obra del siglo XIII, usted se va a sorprender del conocimiento que tiene Santo Tomás de Aquino de la tradición y con qué libertad él discute las cosas. Pero también él va apoyando, porque fulano dijo esto y fulano dijo lo otro y fulano dijo lo otro, aunque él hace observaciones a lo que han dicho esas autoridades. No es que sea un loro que repite, ¿no? Pero se ha pasado de un pensamiento apoyado en la tradición y en la autoridad a un nuevo método que se expresa matemáticamente, ¿no? Va a prolongar la voluntad de indagar del pensamiento renacentista que recogió los clásicos, porque también Aristóteles era una persona que experimentó y observó, por ejemplo, la columna vertebral de los mamíferos, la columna vertebral de las aves, etc., la estructura ósea de un animal. Él la observó. O sea, Aristóteles fue un hombre que investigó también. Y él fue también una gran autoridad a lo largo de los siglos. En un primer impulso, todos los pensadores explicaron en el marco de los supuestos religiosos acerca del universo, todavía a mediados del siglo XVII. O sea que para mucha gente la letra de la Biblia era la autoridad. Y en el lenguaje corriente,
no había, diríamos, diferencias, ¿no? Muchas diferencias entre un católico, un protestante, etc. Y muchas personas rechazaban cualquier observación experimental que se opusiese a sus postulados metafísicos. O sea que si al fulano dijo así, yo no tengo que estar observando más nada, ¿no? Bueno, no sé quién está peor. Hoy en día una gente si lo vio en Facebook, eso mismo es, ¿no? Sí. O sea que tampoco pensemos que nosotros estamos mucho mejor. Estos muchachos de hoy en día tienen mucho Face y poco book. Sí. Bueno, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Pues Platón destacaba el carácter completo, acabado del cosmos, al que le atribuía una forma esférica y creía en el movimiento circular uniforme, que son como la figura del movimiento perfecto, ¿no? Aristóteles distinguía el mundo sublunar esférico formado por 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, y cuyo centro o parte inferior se encuentra la tierra, y por otro el mundo celeste, incorruptible, constituido por la quinta esencia, un mundo perfecto, diríamos, ¿no? Para que se diera una revolución científica, había que destruir ese sistema aristotélico tolemaico en su doble formulación astronómico y física. Continuamente, mire, si a usted le gusta este tema, yo me metí en esto por historia, porque yo no soy científico ni nada de eso, aquí hay científicos, ¿no? Pero esto es algo fascinante. Hay un señor, creo que es Thomas Kuhn, que tiene la teoría de los paradigmas, es la revolución copernicana. Ese libro, si no lo vale entero, ese libro está en internet probablemente, disponible, y el capítulo famoso está disponible, gratuito. Kuhn es K-H-U-N, creo que se escribe así, ¿no? Donde él muestra cómo nosotros funcionamos a base de paradigmas, y para poder acoger algo nuevo tenemos que romper ese paradigma. Eso funciona en muchísimas áreas de la vida, ¿no? Muchísimas áreas de la vida. Por ejemplo, el comercio. ¿Quién iba a decir que en lugar de usted ir a una tienda, la tienda iba a ir a su casa? Eso es otro paradigma, ¿no? Voy de tiendas, no, quédate quieto que la tienda viene para acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O voy a depositar al banco, que usted le tire una foto a un cheque, por ejemplo, ¿no? Y eso funcione, ¿no? O la capacidad de un doctor, de un especialista. Y hoy en día a lo mejor hay un doctor muy bueno que está operando, pero asesorado por 4 televisores distintos que están viendo lo que él está haciendo, ¿no? Y así, ¿no? Hoy en día todo está en conectarse, ¿no? Son 2 paradigmas distintos. Yo sé o yo me conecto, ¿no? Pero bueno, dejemos eso. Con Galileo va a cambiar también, que él elimina la falsa distinción entre la naturaleza de la Tierra y la de la Luna. Galileo va a entender que hay una sola física, y eso más tarde Newton se va a dar banquete con esa idea, ¿no? Él va a hablar de la gravitación universal, ¿no? Y lo grande es que en gran medida pues funciona, diríamos, ¿no? ¿Qué intentó Copérnico? Copérnico tenía que responder a estos principios del sistema aristotélico tolemaico. La Tierra está en el centro del universo y este se halla limitado por la esfera de las estrellas fijas. Las estrellas no se movían, ¿no? Eso era algo que la gente tenía por dado, ¿no? El movimiento natural de los cuerpos celestes y por lo tanto de los planetas es circular, uniforme, a diferencia del movimiento rectilíneo acelerado de la caída hacia el centro de la Tierra en el caso de los cuerpos pesados, ¿no? Él tenía que explicar eso. Y él llegó a concluir con sus observaciones, para espanto de este clérigo, que no hay un centro de todos los círculos o esferas celestes. Y el centro de la Tierra no es el centro del universo, sino solamente el centro de la gravedad de la esfera lunar. Y todas las esferas giran alrededor del Sol. Y aquí él tuvo esta intuición. Por supuesto, él creía que el universo era lo que él estaba viendo y observando, con algún que otro aparatico que él tendría, ¿no? Pero no, el del telescopio es Galileo. O sea que él pensaba que el Sol era el centro del universo, ¿no?
Este axioma es interesante, dice, la razón, o sea, lo que queda cuando usted divide la distancia de la Tierra al Sol y la altura del firmamento, o sea, el denominador de esa fracción es tan grande, dicho de otra manera, la altura desde donde yo estoy hasta el firmamento es un número tan grande que todo lo que yo divida por ese número resulta pequeño. Usted puede a lo mejor hacer otra división y decir, voy a dividir el radio de la Tierra y lo voy a dividir entre la distancia de la Tierra al Sol. Te va a salir un número mayor que si tú divides, ¿no?, la distancia de la Tierra al Sol y la altura del firmamento. De aquí al Sol hay muchísima distancia, pero te va a quedar un número chiquitico como tú lo dividas, porque él entendía que la distancia de donde yo estoy parado al firmamento, para él eso era algo inconmensurable. Qué bárbaro, con los aparatos de la época, ya ese hombre se daba cuenta que, bueno, y eso que él no cantaba el Silver Star, ¿no? Ahí me di mi edad, el Silver Star de los años 50, ¿no? Cualquier movimiento que aparece en el firmamento deriva no de un movimiento del firmamento, sino de un movimiento de la Tierra. La Tierra, justamente con sus elementos, realiza una rotación completa sobre sus polos fijos en un movimiento diario, mientras que el firmamento y el más alto cielo permanecen inalterables. Lo que nos parecen movimientos del Sol derivan no de su movimiento, para él el Sol estaba fijo. Y yo he leído que para Galileo también, Galileo entendía que la Tierra se movía, pero yo no sé si Galileo llegó a darse cuenta que el Sol se movía también. Copérnico ciertamente no. Derivan del movimiento de la Tierra, de nuestra esfera con la cual giramos alrededor del Sol como cualquier otro planeta. Mire, esto era tan grande, poner entonces el Sol de centro del sistema planetario, que un hombre que tenía muchas mejores observaciones que Copérnico, que fue Tycho Brahe. Tycho Brahe